Te enseño a diseñar y hacer un rack como el que estamos viendo para el tele. Queda muy bien y te permite ordenar todo el lío de cables que podemos tener. Entonces en el Solid Edge vamos a hacer una pieza nueva. Para partir vamos a empezar a dibujar la base de ese rack. Entonces vamos a extruir, vamos a hacer la tabla que sería la base. En mi caso va a ser... Vamos a poner... El ancho va a ser 1800 milímetros, es decir, 1,80 m. Y el ancho lo vamos a hacer de 300 de ancho. Ahí nos quedaría. Entonces le vamos a cerrar, boceto y 18 milímetros que viene la placa de MDF. Y ahí ya tendremos la base de nuestro mueble. La base y la tapa, en este caso, van a ser iguales. Entonces guardamos y le vamos a poner, lo vamos a guardar, crea una carpeta. Vamos a poner mueble. Entonces esto, base y tapa. Lo guardamos. Y ahora podemos crear un conjunto. Vamos a guardar, vamos a hacer nuevo, conjunto del modelo activo, aceptar. Y acá ya tenemos nuestra base. Ahora vamos a crear los laterales. Para los laterales vamos a crear una nueva pieza. Y le vamos a dar a extruir. Dijimos que iba a tener 300 milímetros de ancho. Y de alto también le vamos a dar 300, pero a esto le vamos a tener que descontar el espesor tanto de la tapa como de la base. Entonces sería 300 menos 18, nos quedan 264. Cerramos el boceto, de vuelta le ponemos 18 milímetros de espesor y listo. Ya tenemos los dos laterales. Vamos a poner lateral lateral derecho. Ya les voy a explicar por qué. Voy a tener dos laterales similares, pero no iguales. Bueno, ahora guardamos, cierro y acá ya puedo traer, si me voy donde tengo, me puedo traer el lateral derecho. Entonces, para ensamblarlo, una vez que lo arrastré y lo puse, toco esta cara, que esta cara va a ser, o sea, esta cara coincide con esta cara coincide con esta y esta cara coincide con esta. Y listo. Ya tendría ensamblado mi primer lateral. También ya podría hacer control C, control V, poner la tapa. Entonces esta cara tiene que coincidir con esto y esta cara tiene que coincidir con esta. Y por último, esta cara coincide con esta. Entonces ya tiene hasta casi que forma esto. Bueno, ¿por qué dije que este lateral en realidad es exactamente igual en dimensiones? Pero en mi caso, para mi mueble, en el de la izquierda, le voy a agregar un orificio para hacer el pasacables, para pasar los cables para la izquierda. O sea, lo que es la corriente, todo eso. En el caso de ustedes, si tienen acá en la pared, van a tener todos los cables, lo que tendrían que hacer es un orificio en la madera que va a dar con la pared. Entonces, lo que yo voy a hacer, para hacerlo simple y no tener que hacerlo de vuelta, el lateral derecho lo copio, lo pego, pongo F2 y le vamos a poner, o sea, lateral izquierdo. Lo voy a abrir al lateral izquierdo y lo único que yo voy a hacer es, voy a poner extruir, acá lo que voy a hacer es cortar en esta cara un orificio de 65 milímetros, que es la mecha de copa que yo tengo, 65 milímetros. Y lo que voy a hacer ahora es, más o menos, le vamos a dejar unos 40 milímetros de acá, del centro, y para que quede centrado, otros 40 milímetros. Pero acá yo tengo que recordar que van a ir dos tablas del fondo, entonces por ende lo que tengo que hacer es dejarle un poquito más. Vamos a hacer, tocando esta herramienta de acá, me hace
me deja elegir, digamos, al borde del círculo. Entonces serían 18 más 18 milímetros, ahí me quedaría el orificio. Le doy a cerrar y esto lo que quiero es que traspase para todo. Ahí. Listo. Vamos a terminar, cancelar y lo guardo. Ahora sí, ya lo puedo cerrar. Esto lo vamos a guardar para no perder ningún cambio. Conjunto, o sea, vamos a poner en rack TV. Guarda. Bueno. Ahora lo siguiente es, voy a traer la izquierda, lateral izquierdo, lo voy a poner. Y lo que voy a hacer es que esta cara, en realidad me quedó el círculo, tiene que ir para abajo. Entonces vamos a tocar esa y esta cara. Y acá lo que le voy a dar es invertir. Entonces me la da vuelta. Entonces esta cara coincide con esta y esta cara coincide con esta. Entonces, listo. Ya ahora tiene forma. Ahora lo que me falta hacer es el fondo y cómo esto va a ser un rack que va a estar flotante. Entonces, tengo que diseñar la tabla que me va a hacer ese rack flotante. Entonces ahora vamos de vuelta a crear otra tabla, otra pieza isométrica. Y mi tabla del fondo va a ser, básicamente, vamos a extruir acá, de la siguiente forma. Va a ser una tabla recta para todo el fondo. Ahora, el alto, tengo que descontar los 18 milímetros de cada una, tanto de la tapa como de la base. Por ende, dijimos que tenía 300 en total, menos 18, menos 18. Me quedan 264. Y en el ancho, lo mismo. Tengo que descontar 18 de los laterales. Por ende, me va a quedar 1800 menos 18 menos 18. Y ahí tendría ya el ancho del fondo. Cierro, también va a ser una tabla de 18 milímetros porque es la que va a soportar todo el peso para que esto sea flotante. Entonces, guardar. No. Entonces, acá le vamos a poner fondo. Guardar. Listo. Me voy al rack. Traigo el fondo. Y ahora a la hora de ensamblar, esta coincide con esta. Esta de abajo va a coincidir con esta de abajo. Pero ahora esta no va a quedar al ras del fondo, sino que esta tabla va a quedar separada 18 milímetros de esta, porque después vamos a poner otra tabla. Entonces acá yo le coloco 18 milímetros con respecto a esta. Entonces, como pueden ver, ahí ya queda 18 milímetros, que es la separación de otra tabla. Bueno, y el orificio acá me quedó perfecto, o sea, como yo quería que quedara. Bueno, ahora viene la parte de hacer la tabla, que es la que me va a permitir que quede esto flotando. Entonces, ahora voy a crear otra tabla más. Que esta tabla va a tener el mismo ancho que la que hicimos recién, que serían, como no me acuerdo los valores de memoria, serían 1800 menos 18, que son los laterales. Y el ancho solo lo vamos a hacer con 100 milímetros de ancho, más que suficiente. Entonces, cierro el boceto, 18 milímetros de espesor y ahora listo, ahí termina. ¿Cuál es la diferencia? Que esta tabla va a tener un corte, acá le vamos a dar cortar, en el sentido longitudinal, ahí lo selecciono, de 45 grados. Entonces, hago esa línea y acá le pongo 45 grados. Listo. Cierro el boceto. Yo quiero que corte ahí y que corte en todo el largo. Ahí. Y listo. Este sistema de corte con 45 grados, yo voy a tener dos tablas. Una que es la que va a ir atornillada a la tabla del fondo y la otra va a ir atornillada a la pared. Entonces yo cuando cuelgo el mueble, por el sistema este de ángulo, me queda perfectamente anclado acá y esto no se va a mover por nada y resiste un montón. Entonces acá le vamos a poner anclaje. Lo cierro y esta tabla, como les decía, va a ir colocada. De la siguiente forma tiene que ir colocada. Así como está, como la vemos acá en la imagen, es decir que el ángulo me tiene que quedar para adentro. Entonces, esta cara tiene que coincidir con esta tapa de arriba
esta cara va a coincidir con esta de acá. Y por último, esta cara me coincide con el fondo que habíamos puesto recién. Y esto me queda así. Entonces me queda ese bisel ahí adentro que yo cuando ponga, es decir, cuando compren la madera o corten la madera, tienen que hacer dos iguales de esta. ¿Por qué? Porque control C, control V, pongo la otra va a quedar exactamente al revés. Es decir, esta cara quedaría de este lado. Ahora si lo invierto, esta cara sería... Esta cara... O sea, a ver, me perdí. Sí, esta cara me coincide con el fondo, pero invertida. Invertida de vuelta. Acá hay algo mal. O sea, no. Esto está al revés. Esta tabla, a ver si la puedo poner de alguna forma. Ahí. A ver. Esta tabla tendría que venir a 180 grados. Vamos a eliminar. Pero a su vez 180 grados para el otro lado. Es decir, que esto lo tengo que girar 180 grados. A ver si me lo permite. Ahí. 180 grados. Así. Eliminar. Entonces ahora sí. Ensamblar. Esta cara iría contra esta cara. Esta cara del fondo va a quedar pegada al mueble y esta cara es la que va a ir atornillada a la pared. Es la cara que va a ir atornillada a la pared. En mi caso, cuando coloque esta cara, me va a hacer contacto con esta. Y me queda perfectamente anclado el mueble. Bueno, para seguir, lo único que me faltaría ahora son las puertas y los separadores del medio. Vamos a hacer primero los separadores. Entonces vamos a crear otra tabla que sería una pieza nueva. Y los separadores serían, vamos a hacerlo en este plano, así es más fácil después de colocarlos en el conjunto. Vamos a hacer un cuadrado y básicamente va a ser cuadrado por las dimensiones, porque serían 300 de ancho, menos 18 del fondo, menos 18 que tiene el anclaje que pusimos, entonces 264. Y lo mismo de alto, van a ser 300 milímetros menos 18 del fondo, de la parte de abajo, menos 18 de la tapa de arriba. Entonces me quedan 264. Ahora, 18 milímetros de espesor, para hacer todo de la misma medida. Y otra cosa que voy a agregar es hacer un orificio, como hice en la tapa, o sea, en el lateral izquierdo, para pasar los cables internamente, para poder tener un pasaje de cable. En este caso lo voy a hacer con una mecha de copa más chiquita, 50 milímetros. Y lo vamos a centrar 40 de aquel lado y 40 de este. Ahora cierro el boceto. Voy para allá, terminar, cancelar. Y esto lo guardo como separadores. Bien, perfecto. Ahí lo guardo y ya tendríamos los separadores. Que ahí eso es a criterio del consumidor. Si quieren poner 2, 3. Yo en mi caso pondría... Entonces, este lado va a coincidir con este. Y este lado va a coincidir con este. Y bueno, ahí podemos poner 2, 3, 4, los que quisieran. Pues supongamos que vamos a hacer con 2 separadores nomás. Y este va con este. Bueno, y ahí la distancia también. Esto a gusto del consumidor, a qué distancia lo quieren colocar, ¿no? Los milímetros que, si este quiere que este espacio sea más grande o el otro, eso a criterio de cada uno. Ahí lo guardamos y lo único que faltaría ahora es colocar la tapa. Por último, vamos a hacer la tapa. Vamos a crear una pieza nueva, aceptar. Y la tapa la vamos a hacer en este plano.
un rectángulo y va a tener 1800 de largo, porque va a tapar todo el largo, y el alto también. Serían los 300 milímetros y todo con el mismo MDF o melamina 18 milímetros. Listo, terminado. Esto sería la tapa. Acá en la tapa hay que hacer los orificios. Entonces acá vamos a los orificios para poder poner las bisagras tipo cazoleta, para poder después abrir y cerrar. Entonces vamos a, acá extruir, vamos a cortar. Y en mi caso voy a poner 3 bisagras cazoleta. Las bisagras que yo pondría tienen un diámetro que hay que perforar de 35 milímetros. Esas conviene ponerlas a unos 10 centímetros, es decir, 100 milímetros desde lateral y a 21 milímetros desde el borde de donde va a abrir y cerrar. Y esto mismo vamos a poner 3, como dije, entonces vamos a agregar otra en el mismo eje. De vuelta. Acá podemos hacerlo, para hacerlo más rápido, le ponemos igual y va a igualar el diámetro, ¿no? Lo único que faltaría es poner la distancia, 100 milímetros, y listo, ya quedaría. Y bueno, una más que la colocaría en el centro. Es importante si van a hacer 2 divisiones, que no les calce la división en el centro, porque si no, no le va a entrar la bisagra y la tendrían que desplazar un poquito, ¿no? Bueno, 35 milímetros, y con esta herramienta lo que pueden hacer es que esté en el mismo centro que esta. Ahí está. Entonces cierro el boceto y una profundidad, esto no tiene que pasar el orificio al otro lado para que no se vea, obviamente. Lo normal son 12 milímetros de profundidad. Si la placa tiene 18, entonces ya con eso queda perfectamente el orificio. Y ya con eso tendríamos nuestra tapa hecha. Ahora lo único que faltaría es agregarla acá en el rack. Vamos a agregar la tapa. Y la tapa va a ir, esta cara coincide con esta coincide con esta, y esta, la de abajo, coincide con esta. Bueno, así quedaría nuestro rack dibujado en 3D. De acá podemos sacar todas las medidas para poder diseñar hacer los cortes precisos, y con esto no se van a equivocar. Sería el rack flotante. Como se puede ver abajo, no hay nada que lo soporte, es todo libre. Esta es la tapa con el sistema de apertura suave que te lo permiten estos pistones de gas con fuerza inversa, con 2 suficiente, y con 3 bisagras tipo cazoleta.